Bueno, en esta oportunidad vamos a crear un proyecto en el ICE de Xilinx para lo que es el lenguaje de descripción del hardware, que en este caso vamos a utilizar Verilog. En mi caso vamos a utilizar la versión 14.1, pero pueden usar otras versiones, para lo cual el procedimiento va a ser muy similar. Acá consideremos que ya hemos arrancado con el software, hemos hecho doble clic en el entorno y se nos presenta de esta manera. Puede variar dependiendo la versión. En este caso vamos a ir a File, Nuevo Proyecto, y nos va a indicar un camino donde vamos a tener nuestro directorio. Algo muy importante a tener en cuenta es que cualquier directorio en donde pongamos nuestras descripciones no tienen que tener espacios, ni en mis documentos, ni en ningún archivo ni carpeta que contenga espacios. Yo acá tengo un pad determinado en los cuales ninguna de las palabras tiene espacio, ¿sí? Bueno, acá le vamos a llamar prueba 1 a nuestro proyecto. Tener en cuenta que el lenguaje de descripción que vamos a utilizar es el Verilog, pero acá tenemos simplemente que indicar que es un HDL, es un lenguaje de descripción de hardware. Podemos también definir esquemáticos y otros tipos, pero vamos a usar el lenguaje de descripción de hardware. Damos siguiente y se nos abre una ventana donde vamos a tener que seleccionar el tipo de dispositivo que vamos a utilizar. En este caso vamos a ir viendo las distintas opciones. En esta solapa vamos a poner que no hay ninguna placa de desarrollo, por lo tanto vamos a poner no especificado. La categoría del producto vamos a poner propósito general. Hay distintos tipos. Vamos a poner propósito general. La familia va a ser la familia XC9500XL. Esto es un CPLD. Y el dispositivo va a ser un XC9572XL. Tipo de encapsulado PC44 y el nivel de velocidad -5. Tenemos que elegir en esta parte el simulador que vamos a utilizar, el simulador que trae el entorno. No vamos a usar un externo, sino vamos a usar el propio del ICE de Xilinx, que es el eSIM. El lenguaje preferido es el Verilog. El resto de las opciones las dejamos como están. Damos siguiente. Nos da un pequeño reporte de lo que hemos seleccionado hasta el momento, lo cual podemos comprobar por las dudas si hemos cometido algún error, principalmente en la selección del directorio. Después podemos llegar a tener problemas en la compilación o en la simulación, así que siempre se recomienda no dejar ningún espacio, como dijimos anteriormente, en el directorio que seleccionemos. Acá vemos el tipo de dispositivo que se ha elegido, el tipo de lenguaje y el simulador. Tenemos un pequeño reporte de lo seleccionado. Damos finalizar y nos aparece una arborescencia con una estructura vacía donde solamente nos muestra el dispositivo que hemos elegido. Si hacemos doble clic, nos vuelve a aparecer la ventana en la cual hicimos la selección del dispositivo. Bien, una vez en este lugar vamos a Project y vamos a seleccionar New Source, que es el nuevo archivo. Vamos a borrar, a cerrar
donde vamos a seleccionar el archivo fuente en el cual vamos a comenzar nuestra descripción de hardware. Recordemos que no estamos programando, sino describiendo hardware. Bien, en esta etapa vamos a seleccionar un módulo Verilog, y que en este caso lo que vamos a hacer va a ser la descripción de una compuerta AND básica. Este video tutorial es un video para dar nuestros primeros pasos en el entorno del ICE y empezar a hacer nuestras primeras descripciones de hardware. Ya debemos tener algún conocimiento, obviamente, de la electrónica digital, álgebra de Boole y las compuertas digitales, ¿no? Bien, entonces acá vamos a seleccionar módulo de Verilog y le vamos a poner nuestro nombre al archivo. Un nombre cualquiera, le ponemos prueba 1. En esta etapa nosotros podemos definir los puertos que va a tener nuestra descripción, tanto los puertos de entrada como los de salida, o de entrada y salida. Ya vamos a ver más adelante que podemos tener puertos que funcionan como entradas o salidas. Por ejemplo, entrada 1 como entrada, la defino como entrada. Este paso lo puedo saltear si quiero y definirlo después directamente en nuestro módulo ya de Verilog. Entrada 2 y mi salida. Hay que tener cuidado que siempre tenemos que respetar mayúsculas, minúsculas, porque es sensible a eso el software, ¿cierto? Si yo pongo entrada con minúscula y la utilizo en la descripción entrada con mayúscula, son datos totalmente distintos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y acá salida lo defino como una output. Acá tenemos la posibilidad, como hemos visto, de que nuestro puerto sea de entrada-salida, pero acá va a ser solamente de salida. Damos siguiente, nos vuelve a dar un reporte de donde estamos en este momento. Nos dice que el archivo es el prueba1.b, la extensión de .b es de Verilog, las entradas que nosotros tenemos y la salida. Cuando damos finalizar, nosotros vemos acá que nos aparece ya nuestro archivo fuente en el cual vamos a poder empezar a describir. Si vemos la estructura, todo lo que aparece en dos barras son comentarios. Tenemos una definición de tiempo, lo cual no lo vamos a tocar nunca, y acá verdaderamente nosotros acá vamos a poner nuestros datos, la fecha. Es importante poner qué es lo que hace, la descripción que hagamos, la versión, cuando se creó y quién lo hizo. Y acá es donde nosotros empezamos a realizar nuestra descripción y vamos a empezar a armar nuestro circuito o nuestros circuitos. De momento lo que tenemos son de nuestra caja negra, que sería el circuito digital, que posee entradas y salidas, ya lo definimos anteriormente, pero esto podría haber aparecido vacío y haber tipeado nosotros acá lo que son las entradas, los puertos, pero bueno, nos evitamos un paso. Ya vamos a ver que tenemos en una descripción, tenemos nuestro módulo, el cual está dividido en algunas partes, y acá vemos la primera, donde es la declaración de puertos de entrada y salida. Vamos a ver que después tenemos otro tipo de declaraciones y después empieza nuestra descripción. Por ahora nosotros, como estamos haciendo una introducción, solamente vamos a describir una compuerta AND. Después la vamos a modificar y vamos a describir una compuerta OR. Para eso ahora vamos a hacer la descripción, con lo cual vamos a colocar lo siguiente: assign
salida igual entrada 1. Vamos a hacer una AND con entrada 2. Hay que tener en cuenta que cada línea que se ejecuta en Verilog se está generando hardware. Esto es lo importante tener en cuenta y ahora lo vamos a ver en breve. Una vez que hice la descripción, donde cual utilicé la palabra assign para asignarle a la salida la operación AND entre entrada 1 y entrada 2. Salvamos, hacemos clic en el archivo fuente, el punto B, y nos vamos a lo que es implementar diseño, implement design. Hacemos doble clic y vamos a ver que si no hemos cometido ningún error, se van tildando con unas burbujitas de color verde, como que va realizándose cada paso del compilado y que está todo ok. En un principio, acá nos da, como de caso es Verilog, esta pantalla que tenemos acá es una pantalla informativa en la cual simplemente nos dice qué tipo de elemento o dispositivo hemos utilizado, el nombre del diseño, que el status, fitting status, acá nos está diciendo si el hardware que se ha descrito cabe, podemos decir, entra en el dispositivo que hemos seleccionado. Puede darse que si hacemos una descripción de hardware muy grande, lo que se ha sintetizado como hardware no entre en el chip que hemos seleccionado, por lo cual tendremos que pasar a un modelo de mayor capacidad. Acá nos va a decir la cantidad de macroceldas utilizadas, los registros, bloques, etcétera. ¿Sí? Esto es algo a modo informativo. Bien, entonces acá hemos visto que compiló y no hemos tenido ningún error. Acá vamos a generar un error a propósito. Supongamos que nos hemos equivocado y yo puse entrada con minúscula. Acá podemos ver que cada vez que hacemos un cambio, primero siempre hay que salvar o guardar, y nos va a aparecer en color anaranjado con signo de pregunta, que quiere decir que ha habido un cambio y necesitamos volver a compilar. Bien, vuelvo a compilar con implementar diseño y ahí está viendo que algo no está bien. Si nosotros nos venimos a la parte de consola, vamos a observar que nos va a indicar que hay un error. Dice prueba nuestro nombre de archivo y en la línea 28 entrada 1 no ha sido declarada. Era lo que decíamos en un principio cuando mencionamos que es sensible a mayúsculas. Nosotros definimos entrada 1 con mayúscula y acá está viendo entrada 1 con minúscula, entonces para el sistema esa entrada no ha sido declarada y nos dice en qué línea está el error. ¿Sí? Si yo hago clic en donde está en color rosa el nombre del archivo, me lleva a donde está el error. Muchas veces es útil, hay veces que nos da como una orientación, no es exacto y otras veces sí. Entonces acá me puedo dar cuenta, cometí el error, bueno, corregimos, salvamos y otra vez ver que el sistema ha cambiado. Entonces volvemos a compilar, evidentemente nos va a dar ok nuevamente. Bien, nos vuelve a dar la síntesis y hasta acá hemos hecho la descripción de una compuerta AND.
¿Cómo podemos hacer ahora para saber si esto que hemos hecho tiene el comportamiento? Bueno, hay dos formas. Primero, podemos hacer la simulación, y lo segundo, o lo principal, sería hacer la carga en un kit, para lo cual debemos poseer un kit y hacer la descarga. En este video solamente vamos a ver la simulación y vamos a ver qué es lo que se sintetizó, qué es lo que se generó. ¿Cómo hacemos eso? Bien, habíamos dicho que cada línea que nosotros describimos en Verilog o en algún lenguaje de descripción de hardware se está sintetizando o generando hardware. Bien, ¿cómo lo compruebo eso? Nosotros vamos a donde dice síntesis. Cuando hablamos de síntesis o sintetización en lo que es descripción de hardware, se dice que la síntesis es la creación o la generación del hardware dentro del chip. Bien, cuando vamos a la parte de ver el esquemático de RTL, acá damos OK. Esto puede variar dependiendo de la versión. Acá agrego el elemento que es prueba 1 y le digo que me cree el esquemático. Entonces, el esquemático en RTL nos muestra que lo que se ha generado, como normalmente decimos en la electrónica digital, tenemos una caja negra a la cual le llamamos prueba 1, que tenía definida dos entradas y una salida. Recalcamos que dentro de nuestra caja negra puede haber una descripción de una UART, de un PWM, de contadores, registro de desplazamiento. Cualquier circuito digital puede haber dentro de esta caja negra. Nosotros ahora, y que puede tener N entradas y N salidas, ¿no? En este caso, simplemente describimos una compuerta AND. Si hago doble clic, acá puedo ver que el software me sintetizó una compuerta AND de dos entradas. Si hago doble clic, ya no se accede a nada más, porque en este caso las compuertas son las unidades más pequeñas que vamos a encontrar. No vamos a acceder a la parte o al nivel de transistores, ¿sí? Al nivel de gate o compuertas. Es la unidad más pequeña que vamos a tener de ahí para arriba. Bloques después que se van a ir formando partiendo de compuertas. Entonces acá vemos que lo que se sintetizó es una compuerta AND, que es lo que habíamos dicho. Bueno, el siguiente paso sería, nosotros vemos que en esta arborescencia hay toda una serie de opciones en las cuales podemos hacer la asignación de pines, que eso lo vamos a dejar para otro video, para que no se haga muy extenso. Y acá nos vamos a quedar con la generación del archivo, con la descripción del hardware y la simulación. Hasta acá hemos hecho una descripción de una compuerta AND y vamos a cerrar aquí para hacer una prueba. Y acá, en vez de una compuerta AND, vamos a describir una compuerta OR, y se hace de esta manera, con dos barras verticales. Entonces, una vez que genere un cambio, tengo que guardar, compilar nuevamente, vemos cómo va haciendo etapa por etapa. Nos vuelve a dar el reporte de todo lo que se ha usado, y compiló sin error. Y ahora vamos a ver qué es lo que ha sintetizado el software. Vamos a ir a ver el RTL, el esquemático en RTL. Selecciono el archivo. Acá vemos que de vuelta nos muestra nuestra caja negra, la cual va a tener adentro el hardware sintetizado que hemos descrito. Y acá vemos que
evidentemente es una compuerta OR. Bien, vamos a volver a nuestra compuerta AND. Nuevamente guardamos, compilamos. Este procedimiento es bastante mecánico, siempre tenemos que hacer lo mismo. Cada vez que describimos o generamos un cambio, compilamos. Bien, acá vamos al RTL y vamos a ver que nuevamente tenemos nuestra compuerta AND. Bien, lo que vamos a hacer ahora, paso seguido, va a ser generar nuestra simulación de las entradas y nuestra salida. Para ello vamos a la parte de proyecto, donde creamos, de la misma manera que creamos el archivo fuente, vamos a crear un archivo que se llama Verilog Test Fixture. Vamos a poner de nombre test. Como siguiente, acá nos muestra que va a asociar ese archivo fuente, lo asocia a la simulación que vamos a hacer. Vamos a tener varios archivos fuentes y podemos seleccionar el que nosotros querramos. En este caso tenemos solamente uno. Vamos siguiente. Siempre nos va a dar un resumen de lo que hemos seleccionado. Damos a finalizar y vemos que tenemos una estructura generada en Verilog. Bien, acá vemos que se generan registros y distintos tipos de datos que todavía no hemos visto, pero no importa, porque lo que tenemos que saber por el momento es que nosotros, para hacer las simulaciones, tenemos que hacer a través de descripciones. Acá nos da el bloque que se utiliza en lugar del módulo. Acá vemos que para la descripción se genera un módulo con un nombre y un fin de módulo. Para lo que es la simulación se genera un bloque que se llama initial. Bien, acá inicializa las entradas, el sistema solo lo pone y nos genera un retardo de 100 nanosegundos de esta forma, y nos dice acá agregue los estímulos aquí. Entonces acá donde nosotros vamos a empezar a poner el comportamiento de nuestras entradas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner, vamos a decir que A, o sea, la entrada, perdón, habíamos dicho que entrada 1 igual a 1 vamos a copiar esto, vamos a colocar ese retardo acá. Vamos a esperar un pequeño retardo. Y vamos a decir que después de 100 nanosegundos, la entrada 2 se ponga en 1. Punto y coma. Bien. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer que es, en este momento, si bien seleccionamos el archivo de simulación, estamos en la parte de implementación. Vamos a pasar haciendo clic en este circulito para seleccionar la simulación. Vamos a ver que tenemos dos tipos de simulación.
la behavioral y la post-fit. Por el momento nos vamos a manejar con la behavioral. La behavioral o comportamental es una simulación ideal. O podemos colocar la post-fit. Vamos a ir viendo ambas. La post-fit es una simulación real, digamos, teniendo en cuenta los retardos que tiene la compuerta que nosotros hayamos seleccionado. Cada compuerta, cada chip está formado por compuertas y esas compuertas tienen un retardo típico. Entonces el software sabe, dependiendo del modelo, cuál es el retardo que va a tener, ¿no es cierto?, cada compuerta. Entonces podemos hacer la simulación de manera ideal y, si no, de manera real, utilizando o se van a ir graficando esos retardos, digamos, van a ser tenidos en cuenta. Por ahora lo dejamos con la comportamental y vemos que se genera una unidad que se llama test, que ya le dimos el nombre, y una subunidad que se llama unidad unit under test, que es sobre la que se trabaja, que es el archivo prueba1.b. Una vez que hacemos clic acá, tenemos que seleccionar, observen que acá no nos aparece la opción de simulación, tenemos que seleccionar el archivo que nosotros elegimos. Ahí vemos que se genera la opción para simular, y es el eSIM Simulator, que es el entorno que está integrado, la herramienta integrada en nuestro IDE, que es el ICE de Xilinx, para poder simular. Expandimos acá y le damos que simule el modelo comportamental. Hacemos doble clic. Y acá podemos ver que tenemos generado nuestras señales. Vamos a movernos. Y acá podemos ver, yo fui moviéndome en la escala de tiempo. Y acá podemos ver que en un instante inicial, ¿no es cierto?, las tres señales fueron declaradas todas en 0. Esto lo podemos ver aquí. Entrada inicial. Las entradas iniciales están puestas a 0. Luego espera 100 nanosegundos y ahí nosotros empezamos a dar nuestros estímulos. Entonces, observemos que las entradas están en 0, por lo tanto las salidas están en 0. Luego de 100 nanosegundos, acá tenemos la salida, entrada 1 y entrada 2. Luego hemos dicho que luego de 100 nanosegundos, la entrada 1 se pone en 1. Lo observamos acá. Espera 100 nanosegundos, la entrada 1 se pone en 1. Luego espera 100 nanosegundos y la entrada 2 se pone en 1. Entonces, la entrada 1 se pone en 1, espera otros 100 nanosegundos y la entrada 2 se pone en 1. Por lo tanto, 1, 0 and 0, la salida es 0. 0 and 1, la salida es 0. Y ahora, 1 and 1, la salida es 1. Entonces acá hemos comprobado que se cumple la función AND basada en la descripción de Verilog que acabamos de realizar. Podemos ahora hacer el cambio de la compuerta OR que habíamos hecho anteriormente y vamos a ver el comportamiento. Hacemos el cambio, la operación OR, que son las dos barras verticales, salvamos. Fíjense que todavía nos encontramos en la parte de simulación, por lo tanto hacemos clic en lo que es implementación. Como nosotros generamos un cambio,
nos aparecen las burbujas de color naranja, implementamos nuevamente o compilamos. Este paso, como hemos dicho, es mecánico, es siempre, lo tenemos que hacer siempre. En la consola nos va dando toda una serie de mensajes que muchas veces nos son útiles a la hora de si tenemos algún error o algo que necesitemos depurar. Listo, se implementó el diseño de nuestro archivo y sigue utilizando este mismo archivo de simulación. Este no lo hemos modificado, vamos a ver si se cumple la simulación de la función OR. Entonces, de estar en la vista implementación, nos vamos a la simulación, seleccionamos el archivo test y nuevamente le damos simular el modelo comportamental. Acá vemos, vamos a ir volviéndonos un poquito en el tiempo, y acá podemos ver que la salida es 0 cuando las dos entradas están en 0, pero después de los 100 nanosegundos en que A se puso en 1, la salida ya es 1. O sea que estamos viendo que la salida es 1, aunque B esté en 0. Por lo tanto, esta corresponde, esta salida, a la función OR o a la compuerta OR entre dos entradas. Tengo 0 y 1, es 1. Luego de 100 nanosegundos más, la entrada B pasa en 1, 1 y 1, la salida es 1. Por lo tanto, hemos comprobado que se cumple la función OR. Bueno, acá más hemos podido realizar una descripción de hardware en Verilog de una simple descripción de compuertas, de una compuerta, tanto una AND como una OR. Generar el proyecto, hacer la descripción previo definición de los puertos de entrada-salida, realizar la descripción. Hemos modificado esa descripción para ver el funcionamiento entre una compuerta AND y una compuerta OR, y hemos realizado el archivo de simulación o el test bench para esa descripción de hardware que hemos hecho. Esta es la base con la cual se va a trabajar o se trabaja para proyectos que pueden ser descripciones de sistemas enteros, contadores, registro de desplazamiento, una UART, como hemos dicho, lo que querramos hacer. Esta es la base. Bueno, espero les haya servido y vamos a continuar con esta serie de videos explicativos donde vamos a ir realizando funciones, multiplexores, contadores, registro de desplazamiento, etc. Saludos para todos. Chau, chau.